De 2 a 3, un podcast presentado y dirigido por Alex Requena, Javi Vallejo y Alfons Jiménez. Un podcast de Two Smiles. Bueno, Javi, bueno, Alex, ¿qué os contáis hoy? Bueno, después de esta grandísima introducción, nos ha encantado, ¿eh? Poco a poco le iremos dando forma, pero puede ser una manera, Hombre, ¿eh? había que empezar de alguna manera. Sí. Hola, sí. Alfons. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Fantástico. Estoy teniendo un día espectacular hoy. Cada cosa que sucede va superando la anterior. Bueno, pues hoy habíamos hablado que quizá deberíamos dedicar este primer capítulo a de lo que se habla en el libro, que es el ego y el ser. El ego y la esencia. Y queremos seguir. Eres tontísimo. ¿Por qué? Yo pensaba que le dolía la espalda y estaba quitándose la puñalada, pero no. ¿Qué puñalada? La que me ha Lo metido. que le acabo de meter. Sí, no me he enterado. Coño, he dicho. Sí, cada cosa que me sucede supera la anterior. Y este empieza. Bueno, Bueno, pues yo creo que ahora podemos empezar, pero sin la intro. me encanta que haya pasado esto porque... pero esto es no que es- vamos a hablar de esto. Es que vamos a hablar justamente de esto, del personaje. Vamos a hablar Claro. de cómo, por ejemplo, hoy Alfons está amarradísimo a su personaje y no es capaz de quitárselo por ningún momento y lo lleva al extremo. Es brutal porque esto pasa mucho en el coche y pasa mucho en la vida, ¿eh? Javi, hay Bien. que decirlo, dilo. Por eso es súper importante explicar y que la gente entienda la diferencia entre el ego Y el ser. y el ser, la esencia. Que un poquito es lo que veníamos a presentar hoy. Así es. Lo que en francés se llama le personnage. Oh là là, mon amour. Excusez-moi. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est le personnage? Les personnages. Subtítulos en francés. No, escucha. Fíjate. En francés, o sea, subtítulos en francés. Escucha, Es que- sí. La esencia, Alfons, la esencia es el verdadero yo puro y sin filtros. Es decir, cuando tenemos un bebé en el vientre materno, ¿Mm? ¿vale? ¿Qué es? Es solo esencia, es solo ser. Lo más puro que puede haber, ¿no? Claro, es lo más puro que puede haber. No ha habido nada que le haya condicionado a su manera de pensar, su manera de ser. Es pureza. ¿Sí? Entonces, cuando nacemos, que somos pura esencia, depende de dónde nacemos, en qué año, en qué país, en qué familia, cuál va a ser nuestra educación, nuestras amistades, nuestras relaciones. Sin condicionantes, vaya. Al final, todo lo que nos va sucediendo día a día es lo que No, crea claro, el personaje. el personaje, que es lo que llamamos el ego. Porque a veces la gente dice, el ego es lo que tiene, ¿no? Cristiano Ronaldo, Que tiene mucho ego, ¿eh? que tiene mucho ego. Al Y final- justamente al decir tiene mucho ego, lo estás diciendo desde tu ego. Sí, sí. Con lo cual, todos tenemos un personaje y si nosotros jugamos a ser, nos hemos dado cuenta que con esa herramienta podemos como vislumbrar Identificar. 9 tipos genéricos de personaje. Qué guay, ¿no? La verdad es que es una cosa muy profunda, pero muy chula. Y sobre todo cuando empiezas a indagar en tu interior, autoconocerte, que al final de eso va el autoconocimiento, ¿no? De descubrir verdaderamente cómo eres y cuál es tu personaje y por qué cuando me pasa esto yo actúo así o reacciono así. Ostras, a mí me parece muy divertido descubrirlo. Pero lo más importante es darse cuenta de que verdaderamente estamos embutidos en un personaje. Y darnos cuenta de eso es quizá una de las revelaciones que nos puede suponer nuestras crisis, las crisis de los 20, las crisis de los 30, la crisis de los 40. Viene determinado un poquito por el darse cuenta poco a poco de que quizá yo no soy esto que creo ser y estamos como en un conflicto interno muy gordo de darnos cuenta de que no somos realmente lo que creemos ser, sino que somos otra cosa. O que quizá nos hemos equivocado siendo lo que somos y la vida es otra cosa. Y ahí es cuando empieza como a salir chispas por dentro y a darnos cuenta de que algo nos rechina. Y es que a veces el personaje es como un disfraz y no se ajusta demasiado. A veces me da un poquito grande, a veces me da un poquito estrecho y me aprieta la sisa. Y cosas de esas. Llevado al mundo de la autoescuela o de la automoción, podríamos decir, ¿no? Que lo hemos dicho ya varias veces, no sé si ya está en el anterior capítulo
dicho, pero me gusta mucho. El coche no eres tú. O sea, tú vas en el coche, ¿no? Y tú conduces el coche y tú decides. Y utilizas ese coche para ir a los sitios. Claro. Pero tú no eres el coche. Qué Tú, guay. el conductor, es el ser, es la esencia. El coche es el ego. Por eso tenemos coches más agresivos, tenemos coches más prácticos, tenemos coches más discretos, coches que llaman mucho la atención, tenemos coches muy potentes, tenemos coches muy económicos, tenemos coches muy ecológicos. ¿Te das cuenta? Cada uno de esos coches representaría cada uno de nuestros egos. Sin darnos cuenta, en realidad elegimos el coche, ¿no? Por cómo somos. Totalmente. Y a lo mejor a veces al principio, ¿no? Te toca heredar algún coche cuando eres más joven y tal, pero cuando ya compras tu primer coche decidido por ti, lo compras a tu imagen y semejanza. Un poco sí. ¿Es así? Sí. En vuestros casos, ¿recordáis el primer coche que os comprasteis vosotros? Yo ¿Y qué coche era? Yo recuerdo, bueno, el primer coche que compré fue un Ford Ka. Ujú. Y en ese sentido, el coche ahí creo que no representa cómo era yo. Bueno, era Pero sí. amarillo, A lo mejor pero en ese cuidado. momento sí. Claro, era amarillo. Quizá yo ahí, quizá quería llamar la atención, ¿no? Puede ser. Sí, porque el siguiente coche que te compras... Un BMW Serie 1. Ujú. Negro. Fíjate, paso Para del ir amarillo discreto, ¿verdad? al negro. Ya, pero un BMW Serie 1. ¿Edad? Pues tendría 20 años. Muy bien. ¿Siguiente coche? Tuve un Porsche Carrera. ¿Ves? Tuve Al un Porsche final, Carrera ¿tú crees que hay ese. tanta diferencia entre un Porsche Carrera y un Ford Ka amarillo? Ninguna. Ninguna. Muy fuerte, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Yo fui heredando coches de la autoescuela cascaos. Este ya no sirve para los alumnos. Cógelo, Alejandro. Coge todo este coche y te lo llevas por aquí para allá. Es curioso, ¿eh? Cosas así. Y, Alex, ¿ahora qué coche tengo? Un híbrido. Un Toyota híbrido. Hybrid. O sea, es curioso, ¿eh? Bueno, Fíjate. en función de lo que tú vas necesitando y cómo vas viviendo, es lo que vas, ¿Me queréis decir que cambiamos Buscando. que podemos cambiar de disfraz a lo largo del tiempo o adaptarlo? por supuesto. Si no, ¿qué sentido tiene la vida? Ostras, qué reflexión. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. ¿Se puede evolucionar? Se puede evolucionar. ¿Y crees que un punto básico para cambiar, para mejorar, es saber qué creemos ser para poder dejar de ser eso que creemos ser o dejar de ser aquello que no nos gusta de ese que creemos ser y mantener aquello que nos gusta de eso que creemos ser? 100%. Pero no es sencillo. Es que Requiere de un ejercicio de autoconciencia y de autoconocimiento que no sé si estamos todos preparados en depende de qué momentos para hacerlo. O sea, hay que tener esa predisposición y abrirse y abrirte contigo mismo Así es. a identificar esas cosas que suceden, tanto las que te gustan como las que no te gustan, para poder cambiarlas y mantener aquellas que te gustan y buscar el cambio en aquellas que no te gustan tanto para acercarte a aquello que tú quieres llegar a ser. y eso es un trabajo diario. Totalmente. Que nadie se piense, ¿no? Y constancia. Hostia, me interesa esto que dicen estos tres, ¿no? Voy a comprar el libro, ¿no? Y compro el libro, me lo leo, tal. Y que no se piensen que va, ¿no? Que a lo mejor. Pero hay gente que lo compra y dice, bueno, yo es que buscaba aquí. Bueno, el Nirvana, la píldora que me hiciera cambiar. Bueno, cuidado. Es un primer paso para empezar. Totalmente. Es un trabajo diario al final el autoconocimiento. Al final, el libro, si te genera una necesidad o cubre una necesidad que ya tienes, ya has empezado un camino. Y a lo mejor ahora no lo entiendes, pero el haber empezado con ese tema, empecemos a cubrir una carencia muy grande que es, conocemos más el universo que nuestras entrañas. Totalmente. Y entonces, si empezamos a tener esa necesidad muy bonita de conocer el universo o la profundidad de los océanos, las fosas de las Marianas, que están ahí de lo más hondo, ¿verdad? ¿Por qué no también empezar a conocer nuestras profundidades? Para ver nuestras luces, para ver nuestras sombras, y cuanto más nos conozcamos, entonces... Eso iba a decir, que no relacionemos el ser o la esencia con luz, todo bonito, lo positivo, y el ego con lo negativo. No, no. Para nada.
No, Para no. nada, ¿eh? De hecho, el ego es lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos como especie. También hay que decirlo. ¿Por qué? Porque adquirir un personaje cumple una función vital que es la de la supervivencia. Y bueno, al final, cuando se desarrolla el cerebro, ¿no? Córtex, o bueno, el neocórtex o córtex prefrontal, que esto hablaremos de las 3 tribus, los En el 3 siguiente cerebros. capítulo desarrollaremos un ¿No poquito gustaba más el siguiente episodio? episodio. En el siguiente episodio hablaremos de las 3 tribus. Pero ya habías dicho que te gustaba Me la encanta palabra. la palabra episodio. Pues cuando desarrollamos ese cerebro es cuando entra el raciocinio, perdón, y tomamos conciencia de lo que somos. ¿Entendéis? O sea, Bueno, al final es voluntad. Yo creo que para conocer necesitamos una inquietud, ya sea para conocer del resto o para conocer de nosotros mismos. Entonces, hasta que se genera esa inquietud o se despierta esa inquietud dentro de nosotros mismos de conocer más sobre nosotros, sobre aquello que nos pasa y lo que hacemos con aquello que nos pasa, tienen que darse esas circunstancias. Conozco poca gente que le guste entrar hacia adentro porque es algo muy arriesgado y que a veces te encuentras con cosas que tú mismo no quieres encontrarte. Pero sin embargo, repetimos hasta la saciedad la frase, es que yo soy así. Sí. Como creyendo conocer lo que somos y no lo que creemos ser. Tiene una pregunta aquí. adelante. Nos gusta mucho hablar de pasado, de presente y de futuro. ¿Creéis que ego es pasado y futuro y esencia o ser es presente? Buen melón este, ¿eh? A ver. Entendido como lo explicaba Javi para mí, la esencia forma parte del pasado y la vas a mantener siempre y cuando tú hagas ese ejercicio de querer mantenerla. Y efectivamente, si estás en presente y conectas contigo mismo, ¿no? Porque hay mucha gente, el presente lo estamos viviendo ahora mismo, pero ¿cuánta gente está haciendo ese ejercicio de querer estar aquí? Es decir, que no están ni en pasado ni en futuro. Entonces, creo que se puede jugar. Piensa una cosa. A ver, sorpréndeme. La esencia siempre está. Por tanto, la esencia obligatoriamente tiene que ser presente. Siempre está. Bueno, y si quieres decir que yo sé por dónde va la pregunta, ¿no? Contestando a la pregunta, ¿sí? La esencia es presente. Y el ego es lo que te hace estar en el pasado o estar en el futuro. ¿Tú crees que el ego necesita entonces de pasado y de futuro para poder existir? Si no, no tendría sentido. Totalmente. ¿Tú crees que un antílope en la sabana le importa 3 pepinos lo que sucedió ayer, le importa 4 pepinos lo que suceda mañana y lo único que le importa es la naturalidad de estar comiendo pasto en la sabana y estando atento a que un león no se la coma? Y ya está. ¿Crees que siendo esencia tenemos más naturalidad y cuando perdemos esa esencia perdemos exactamente la naturalidad que hoy en día hace tanta falta en el ser humano como especie? Es tal cual, es tal cual. ¿Crees que los egos mal utilizados nos llevan a situaciones complicadas y de conflicto si no están bien llevados? Totalmente. Y nos falta mucho presente para darnos cuenta exactamente que para vivir no hace falta tanto. Te lanzo yo otra pregunta, ahora que hablabas de esos conflictos generados por el ego. Entendiendo que el ego nos puede llevar a algo que quizás no somos o no verdaderamente es nuestra esencia, ¿en nuestra pura esencia creéis que puede existir la maldad o la maldad viene generada por una máscara que nos ponemos? Cada pregunta que hacéis nos ponemos más profundos, ¿eh? No vamos a parar. Este episodio va a durar No veo fin, ¿eh? 3 horas y media. Yo creo... ¿Habéis entendido la pregunta? O sea, Sí, me sí, refiero, sí. en esencia, completamente, ¿hay algún ser humano en nuestra especie que tenga maldad en su esencia? O sea, que haga actos por maldad. ¿O son las máscaras que nos podemos llegar a poner condicionadas por determinadas circunstancias las que nos llevan a actuar con maldad? Wow. Yo... Yo iré a hablar de mi libro, ¿eh? A Combral. A ver, esta pregunta es complicada de contestar porque deberíamos estudiar
¿no? A cada uno de los seres humanos que existen. Responde en líneas generales. En líneas generales, wow. Porque como nos tengamos que poner a estudiar aquí... Por eso es imposible, considero que es imposible de contestar esta pregunta. Lo que está claro es que muchísimas personas seguro que están actuando de manera maligna O con maldad, sí. o con maldad debido a su ego. Vale. O debido a lo que han entendido como para poder sobrevivir, reaccionan así ante la vida. ¿Por qué? Porque al final han recibido una serie de información, la estilan de una determinada manera y actúan en consecuencia, no lo sé. También podemos empezar a hablar de que el cerebro empieza a sugerirte pensamientos y si tú te los crees, pues si ese pensamiento no es el más adecuado, pues y si tú lo crees y te haces dueño de ese pensamiento como si tú fueras ese pensamiento, pues si el pensamiento te dice haz el mal, pues a lo mejor eres malo. No lo sé. Pero entonces no es la propia esencia. O sea, yo iba más a la profundidad de si Fíjate. en esencia el ser humano tiene o no tiene maldad. Es Yo decir, creo para que mí no. es Porque- esa creencia Pero es de que tampoco de tiene somos bondad. buenos por naturaleza. Pero tú ya le estás poniendo una serie de etiquetas Ujú. que al final van a determinar el ego de esa persona. Una persona no es ni buena ni mala. Yo En creo que esencia no somos ni buenos Ni ni malos. malos. No Es tenemos suave. maldad, no tenemos bondad. es un papel en blanco. A veces relacionamos, ¿no? La maldad o estas personas han hecho estos delitos, ¿no? Han hecho estos actos maléficos por el entorno donde han crecido, tal. Oye, pero en ese entorno donde han crecido, ¿no ha habido gente que ha tenido otros tipos de comportamientos? Yo al final creo que lo que dice Alex, no hay ni maldad ni bondad en la esencia. La esencia es un papel en blanco Vale. que vamos rellenando y pintando conforme vamos creciendo. De todas maneras, para esto, quizá, para responder a esto, traigamos a alguien que pueda hablarnos de esto. Sería ideal. Porque, a ver, yo tengo unos límites. Vislumbro muy bien lo que es el ser. Y la esencia. Y dentro de ese ser, que tenemos un personaje y que tenemos una esencia, lo vislumbro perfectamente. En mis alumnos lo veo perfectamente. En mí lo veo perfectamente. Pero claro, si ya entro en unos planos mucho más profundos, quizá patine, ¿eh? Vale, vamos a tirar la caña, ¿sí? No sé si en público o en privado. Vamos a intentar contactar con alguien que pueda ayudarnos Claro. en esta capa Ujú. tan profunda y recuperando un poco una superficie más común, más liviana, más tranquila, más suave. Alex, o Alfons, que fuiste alumno de Alex, ¿en los alumnos vemos reflejado esto de el ego y el ser? O sea, en la práctica, en el examen, ¿ves que afecte ese ego? ¿Ves al alumno que ha sabido descubrir, ¿no? la esencia y le ha beneficiado o no? ¿Cómo lo ves en los alumnos? Una persona que se comporta, digamos, de manera normal como alumno, está atrapadísimo en su personaje y lo llevará en la práctica y en el examen hasta las últimas consecuencias. Una persona que va al examen y vive ese examen y está en ese examen, en principio ha entendido algo de lo que le hemos explicado en el coche. Una persona que quiere que el examen ya haya pasado, está en el personaje. Una persona que no le importe estar en el examen, ha entendido algo. Y está acariciando el ser, la esencia. Wow. Alfons, ¿tú cómo viviste? No recuerdo con claridad si esa reflexión de estar en presente la pude experimentar. Yo creo que en el primer examen, porque en la primera vez suspendí el práctico y aprobé en la segunda, que además aprovecho porque es un buen momento también para explicar una anécdota que sucedió, que yo suspendí el primer examen y Alex me sacó 3 pelotitas que lleva siempre en el coche, en las que en una pone sí, en la otra sucede y en la otra conviene. Y me dijo, da igual cómo las pongas, significa lo mismo. Si sucede, conviene, conviene si sucede, sucede si conviene. Y yo digo, ¿de qué va este pavo? O sea, acabo de suspender yo mi examen, yo quiero mi carnet porque viene el verano, yo
quiero hacer planes con mis colegas, llevar el coche y tal. Digo, ¿qué me dice este ahora? Que si sucede, conviene, que esto me tiene que pasar por algo. Que le den por culo. Digo, yo quiero mi carnet. Ah, sí, venga. Qué fácil Entonces, de faltar al profesor. Claro, en ese Qué poco momento, respeto hay al personal docente. en ese momento quizás hice ese examen desde el quiero que se acabe o quiero mi carnet. Ya no tanto el quiero que se acabe, sino con una finalidad. Y tuve un verano para bueno, después de varias cosas que suceden, Sin y carnet. que convienen. Y en mis sí, paseos, caminando sin el coche, pude entender quizá algo de aquellas 3 palabras. correcto. Y entonces, en septiembre, cuando volví a subir, recuerdo un examen, aparte de mucho más tranquilo, mucho más presente. Y sin dejarme llevar por condicionantes que yo no puedo controlar y haciendo un examen como yo sabía Mira, conducir. ¿quieres que te dé un dato? Sí. Y no es de Alfons, tranquilos. Yo tuve una alumna. A veces la gente me pregunta, ¿cuál es la alumna en toda tu carrera, tu dilatada carrera profesional, que más le ha costado? Digo, tuve una alumna que subió 12 veces. Guau. Hizo 100 y pico prácticas. Y en cada uno de esos exámenes, ¿a cuál más desastroso? ¿Y sabéis el día que aprobó? Un día que solo empezar el examen, a los 2 minutos, estamos detenidos en un semáforo en rojo, me mira y dice, ¡qué día más bonito! Ahí estaba. Ahí conectó con la En los esencia. otros 11 exámenes no se había dado cuenta ni el día que hacía. Estaba, claro, muy metida. ¿Entiendes o no? Sí, sí, muy sí, metida. Y ese totalmente. día estaba como diciendo, mira qué cielo más bonito hay hoy. Y yo por dentro sentí como un alivio, como, Bien, está aquí. fantástico, no fue de los mejores exámenes que he visto en mi vida, pero estaba lo suficientemente presente como para hacer lo que sabía hacer y ya está. Y aprobó. Yo se lo digo a mis alumnos y luego en los vídeos que grabo también lo comento bastante, que al examen hay que ir a disfrutar. Pero es difícil, ¿eh? Pero, ¿sabes por qué es difícil? Porque hemos sido educados desde que nacemos. El examen de conducir. Bueno, el como- examinador. Al examen se va a sufrir. Nervios. Y no los deja mit- de y los ser... mitos que hay sobre los los examinadores, todo eso que se ha construido es parte del personaje. Bueno, Parte es de las cosas que el personaje se ha ido creyendo, el ego. Y ahora el ego te está diciendo, es esa voz que tienes, se me calará. Esa rampa, el stop de la muerte. El examinador que estará pensando, Al final, ¿por qué no se puede ir a un examen a disfrutar? ¿Por qué no? pues porque como sociedad también hemos creado ese personaje de... Y el ego le dice, ¿cómo vas a disfrutar de los nervios? ¿Cómo vas a disfrutar de una situación en la que te están examinando? Y digo, pues es que ahí está la gracia. Y es que nos pasamos media vida tratando de gestionar nuestros nervios y al final lo que hay que hacer quizás sea estar con ellos y disfrutarlos. Sí, sí. Pues si están ahí, tío. ¿Qué le hago? Al final, creo que lo decías tú en una entrevista en un podcast que te hicieron hace unas semanas, bueno, no sé cuánto ahora desde que se emita este capítulo, pero era un poco que el No era- aprender a ¿No era conducir- episodio? Episodio. Vale. Perdón. Bueno, ¿sabes dónde me refiero? En la entrevista que te hicieron, explicabas que lo que es aprender a conducir no es difícil. Lo difícil es lidiar con todo aquello que llevamos de lo que supone sacarse el carnet. Y que al final vosotros os encontráis con personas de entre 18 y 25, la mayoría, que se están sacando el carnet de conducir y que piensan que es algo que les va a costar la vida, que va a ser súper complicado, que tienen ciertos miedos y estigmas creados por la sociedad y que al final lo que es en sí el aprender a conducir no es lo difícil. Lo difícil es entender cómo nos comportamos con el coche y con el entorno. No Al sé final si- es la primera vez, la mayoría de alumnos, es la primera vez que se encuentran solos, sin papá, mamá, o una figura de un hermano mayor, o una figura de un amigo que te... de referencia. de referencia. Es la primera vez que se encuentran solos ante Ante una lo situación desconocido. fuera de su zona de confort, que no controlan, que no saben cómo deben reaccionar, relacionarse con y tomar decisiones. Y eso
wow. Wow en el coche lo que se ve, Alex. Yo me encuentro casos que cuando rascas un poquito le haces meditar, pensar, ¿no? ¿Qué está sucediendo dentro? Y empiezan a ver, ¿no? Quizá no lo saben diferenciar o identificar lo que es el ego y el ser, pero desde la figura de acompañante, con los conocimientos que tenemos, yo lo veo y digo, wow, pedazo de práctica, y no lo digo por cómo lo estás haciendo con el coche, sino pedazo de práctica te estás marcando a nivel de conocimiento personal, de crecimiento y de evolución como ser, como esencia. Javi, ¿crees entonces como yo que sacarse el carnet es una oportunidad y sería interesante verlo desde el punto de vista del alumno como un máster en crecimiento personal Es que y desarrollo Es que lo es. enfocarlo y liderazgo? así, Es que lo es. Es que lo es. enfocarlo así, imagínate. Yo lo enfoco así, me gusta, ¿eh? Porque lo que decías, ¿no? Al final, aprender a aguantar un embrague. O en el stop me tengo que detener ahí y hacer el clic de stop. O observar ¿no? El semáforo o el peatón. Observar Vaya, actuar en consecuencia a lo que van sucediendo. Es que eso lo puede hacer cualquiera. Quiero decir, al final lo podrían hacer hasta solos. Antiguamente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de no, me fui con mi padre y él me iba enseñando y con toda buena voluntad y sin criticar a nadie ni nada, ¿no? Pero sin tener formación, el padre enseñaba al hijo a conducir. Pero imagínate que enfocamos, que de hecho ya lo estamos haciendo porque estamos aportando, ¿no?, este valor y estamos dedicando estas horas a todo esto. Presentar el carnet de conducir como eso, como un máster en autoconocimiento, desarrollo personal. Y liderazgo. Es Es que que es brutal. Porque aprender a reconocer que habitamos un personaje, al final es coger control sobre ese personaje y manejarlo un poquito a nuestro antojo y a nuestra voluntad. Y eso nos da un poder sobre nosotros que no hemos tenido en nuestra vida, porque al final, si el personaje, tú te crees que eres él te maneja y el ego te va diciendo lo que tienes que ir haciendo. Pero realmente, ¿cuántas veces no tenéis esa vocecita de voy a hacer esto? Y una interna que te dice, no lo hagas, no vas a poder, no lo hagas, no te interesa, no lo hagas, no te expongas, no te expongas, no te expongas. O al revés, exponte. Y a lo mejor es lo peor que puedas hacer en ese momento. Claro, es que claro, como cada personaje, es complicado a veces. Pero si tú eres consciente de ello, claro, y ser consciente es presente. totalmente. Ser consciente es presente. Cuanto más presente estés en todo los aspectos de tu vida, más control tendrás sobre ti, ¿eh? Creo que es importante lanzar el mensaje de que no hay que luchar contra el ego. Tenemos que ser un espectador. Es decir, a ver, ¿qué me está diciendo esta voz interna, no? Y como espectador, que se consigue estando presente en ese momento, decir, ok, esto lo abrazo, esto lo rechazo. Y trabajar desde ese punto de consciencia, como decía Alex, y esencia. Y cuando estás conectado en la esencia, Alex, te sientes tan pleno. Y decime una cosa, ¿qué es la felicidad? Sino sentirte pleno. Porque la gente que está instaurada en el personaje, en el ego, al final, sabiéndolo y notándolo, o sin saberlo ni notarlo, están sufriendo. Hay dolor ahí. Cuando solo dependes del personaje y te crees el personaje y llevas hasta la muerte el personaje, no estás viviendo plenamente. Hablemoslo, Creo yo. hagámoslo más fácil. Vivir en el personaje es vivir en piloto automático. Eso es. Que a veces me interesa. Es- Por ejemplo, ¿cómo no me va a interesar estar en piloto automático cuando voy al concierto de ese grupo o de ese cantante que tanto me gusta? Me tengo que dejar llevar en piloto automático, porque si no, no lo voy a disfrutar.
me entrego ahí, me dejo llevar por todos los pilotos automáticos que tenga. Pero en ciertas circunstancias yo tengo que aprender a decir, no, vamos a tener control sobre esto, ahora estar aquí presentes y vamos a darnos cuenta de lo que está sucediendo realmente. Jolín, yo creo que es una oportunidad enorme de autocontrol. Ojo con el piloto automático. ¿Creéis que hay gente que nunca ha llegado a darse cuenta de estas dos diferencias? Entre Sí. ego y Sí, esencia. claro. Sí, claro. bueno, oye, pues magnífico. Al final, esto es una oportunidad Totalmente, pero me refiero... de poder elegir. Ay, estos son los majaderos que no sé de qué leche hablan. A mí déjame tranquilo, que a mí mi vida, como me va, ya me va bien. Sí, no, y no pasa nada, ¿eh? No, sí, Y viven no, igual. Lo y- veo súper lícito y súper correcto, pero me refiero... Claro, yo al ser joven y haberme dado cuenta... Bueno, joven. Al tener una más corta... Eres Lo joven. estoy estropeando. Comparado con nosotros, eres joven. Con vosotros y con alguien, da igual, de 50 a 60 años, no pasa nada. Sí, es que tengo 51, tío. O sea, No, me vengo a referir. Corta. No, te espero fuera. me vengo a referir que para mí ha sido súper guay y tengo mucha suerte de que en mi caso esa revelación sucediese a raíz de ciertas conversaciones con gente de la universidad y también con Alex mientras me sacaba el carnet de conducir, pero el darme cuenta de que esas conversaciones que tenemos internas a veces en nuestra cabeza pueden separarse y tú eres quien decide qué quieres que actúe en ese momento, si quieres ser quien tú verdaderamente eres o te vas a seguir dejando llevar por ese personaje que tú mismo has construido durante todo ese tiempo. Hay gente que de verdad no se da cuenta nunca de que está viviendo con ese personaje. Sí, sí, sí. Ocurre, si nadie te lo explica Claro. y tú no sientes curiosidad por investigar dentro de ti y ya te va bien, ¿no? Pues me levanto a tal hora cada día, voy a mi trabajo y yo qué sé, No, pues. hago el trabajo que tengo que hacer instalado bueno, en esto, en el piloto automático y no investigas, si no te genera curiosidad y ya te va bien así y tal, pues Sigamos mucha descubriendo fosas marianas y sigamos descubriendo planetas, y ya está. A veces es que hay una necesidad de tirar para adentro o no la hay. Oye, ¿la tienes? Genial. Hay herramientas para poder investigar eso. Pum, muy bien. ¿No la tienes? Pues ya está. Ya. no estamos aquí descubriendo la panacea. Quiero No, decir, no, a nosotros no. nos ha funcionado, queremos compartirlo, queremos divulgarlo y que si a alguien le funciona, hey, bienvenidos, porque la verdad es que se pasa muy bien descubriendo. Es divertido. Ojo, hay días y momentos que cuando descubres cosas y dices y te das cuenta, ¿no? Hostia, es que yo soy así. Y a veces genera rechazo también, ¿eh? Ujú. A mí me impactó mucho cuando empecé a investigarme y descubrir cosas. A mí me da risa. Oh. Yo hubo momentos que decía, Yo cuando descubro ciertos patrones automáticos míos, me da mucha risa, ¿eh? Que digo, qué tarado estás, tío. pero ¿sabes lo importante, creo yo, Alex? Aceptar. Totalmente. Bueno, quizá dentro de tu personaje Ya está aceptar aceptado. sea lo correcto. Quizá en otros personajes no, ¿eh? Cada personaje tiene su palabra, ¿eh? Volvemos a profundizar. No, yo creo que está muy guay por este capítulo. El siguiente hablaremos un poquito más de cómo en el eneagrama se dividen estas tres tribus para luego identificar los 9 personajes. Por favor, necesito hablar de los 3 cerebros ya. Pues para los espectadores y oyentes tendrán que esperar al siguiente capítulo. Así que muchas gracias por el capítulo de hoy. Creo que ha estado muy guay. Y a por el siguiente, ¿no? Mola, claro, que nos sigan, ¿no? En redes. ¿Sí? Sí. Por favor. Sí, yo creo que si quieren pueden seguirnos. Muy bien. Y compartir sus pensamientos y sus creencias. Y al final somos Chu Smiles y Chu Smiles pretende o es el método de enseñanza en su autoescuela, Safety Car Autoescuela, y en mi autoescuela, la autoescuela positiva. Qué curioso, ¿no? Chu, Smiles, Ego y Esencia, ¿no? Chu. ¿No seremos 2 dentro de nosotros? Ego y Esencia.
Ahí lo dejo. Vaya, Vaya perlita. vaya Ay. broche. Vaya cierre, ¿eh? Vaya cierre. Bueno, que vaya muy bien. Cuidaros Bueno. mucho. Igualmente. Un beso. Alfons, cuando veas este episodio, espero que ya se te haya quitado el enfado conmigo, ¿eh? No, eso es imposible. Adiós.